¿Qué es un arnero? Se llama arnero al proceso mecánico de separación de partículas basándose en su tamaño, a través de la aceptación o rechazo por una superficie que generalmente es una malla. Las aberturas de la superficie de las mallas tienen distintos tamaños y distintas geometrías, esto dependiendo de la aplicación para la cual serán utilizadas. Por separación directa o sedimentación diferencial, a través de un fluido, la separación neurométrica o clasificación se realiza por arneado o a través de sedimentación diferencial en un fluido, que puede ser clasificación hidráulica o neumática. El arneado húmedo es el más utilizado en la industria. Es donde existe un fluido que agregado a los sólidos forma una pulpa. Este fluido juega un rol muy importante y es clave de una eficiente separación. Tipos de clasificación de mineral. Encontramos tres tipos. El primero de ellos es clasificación gruesa, donde el producto es clasificado con malla de 4 o menos aberturas por pulgada lineal. Encontramos también clasificación fina. El producto es clasificado con malla de 4 y menos de 48 aberturas por pulgada lineal. Y finalmente encontramos la clasificación ultra fina, donde el producto es clasificado con malla de más de 48 aberturas por pulgada lineal. Como sabemos, los arneros reciben un tipo de alimentación que puede ser húmeda o seca, y esta se va a dividir en dos salidas, una que va a ser el producto grueso y la otra que va a ser el producto fino. Los arneros estacionarios se utilizan principalmente para separar material mayor a 150 milímetros o cuando se necesita una clasificación muy certera. El clasificador Beasley es un tipo de arnero para material muy grueso. Consiste de una serie de barras paralelas o rieles con abertura de ancho uniforme montadas en un marco. Su mayor aplicación está en la preclasificación de la alimentación de chancadores primarios. Por ejemplo, si la chancadora tiene un producto de 10 centímetros, entonces la alimentación se hace pasar sobre un grizzly con barras espaciadas de 10 centímetros para remover el bajo tamaño. El arnero tipo Sitbend es un clasificador para material húmedo fino. Son arneros curvos utilizados para arneado húmedo de material fino. Son de alta capacidad y se utilizan para la clasificación de partículas de rango de 100 a 12.000 micrones. En las plantas de procesamiento de minerales, su mayor utilidad está en el rango de 200 a 10.000 micrones. Esto es el rango superior al rango de aplicación de hidrociclones. Otro tipo de arneros son los arneros vibratorios, donde podemos encontrar el arnero Dromel o las parrillas vibratorias. Los objetivos principales de los arneros vibratorios son estratificar el material que llega a la malla y transportarlo sobre la superficie de esta. Los arneros tipo Dromel son similares a los grizzly, pero oscilan su totalidad por efecto de un mecanismo de tipo eléctrico o mecánico. Las parrillas vibratorias están constituidas por un cuerpo cilíndrico de tela metálica o chapa perforada que gira alrededor de su eje. Estos aparatos, muy simples y ventajosos, se emplean en el tratamiento de gravas, de productos de canteras, de yacimientos aluvionales de oro y de estaño. Se utilizan como clasificadores del mineral de descarga de molinos semiautógenos y para retener los rechazos de medios de molienda scrap. El material se alimenta a un extremo de tambor. El bajo tamaño pasa a través de las aberturas mientras que el sobre tamaño se descarga en el extremo opuesto. Funcionamiento del arnero vibratorio. Estas vibraciones facilitan el desplazamiento de las partículas en la superficie, trabajando con inclinaciones menores permitiendo que éstas puedan hacer contacto reiteradamente con la malla, logrando que más partículas de tamaños menores a su abertura pasen a través de ella. El segundo efecto que producen estas vibraciones es facilitar el desplazamiento de las partículas de tamaño superior a la abertura hacia el punto de descarga. Los tipos de vibración de estos arneros son libre circular, un eje y dos cojinetes o mecanismo simple; circular excéntrica, un eje y cuatro cojinetes; libre lineal, dos ejes, dos motovibradores o excitadores; y alta frecuencia, motovibradores. Algunos aspectos importantes a considerar son: primero, con respecto al mineral, sus parámetros más importantes son la densidad aparente, la distribución de tamaños, diámetro y la humedad. El arnero, su superficie, tamaño y forma de la abertura, espesor, y la vibración, frecuencia, amplitud, en conjunto con el ángulo de inclinación. Por último, la estratificación por escurrimiento. El efecto que provoca el accionar de la vibración es generar una particular característica de orientación del material,
clasificar denominada estratificación por escurrimiento. Etapas de armeado. En el armeado existen dos etapas para la clasificación del mineral. Tenemos una primera etapa que es clasificación por saturación y una segunda etapa que es clasificación por repetición. En la primera etapa la podemos ver representada en esta imagen, en esta parte. Ocurre en el primer tercio del armero y a esta se le llama clasificación por saturación. Debido a la superficie de la malla se satura con partículas pequeñas, todas tratando de pasar por aberturas en el mismo instante. Tenemos también la segunda etapa que es armeado por repetición. Es conocida como clasificación por repetición debido a que al desplazarse por la superficie de la malla, las partículas tratan una y otra vez de pasar por las aberturas, repitiéndose este proceso de prueba y error que pasan o son descargadas al final. Actualmente en Chuquicamata se utilizan 5 armeros secundarios del tipo F900 y se utilizan 20 armeros terciarios del tipo F600. Aquí en la imagen podemos apreciar un armero del tipo F600. El proceso de armado del armero del molino SAC es una labor crítica que debe realizarse cuidadosamente y tomando en cuenta algunos parámetros para evitar problemas en futuro, tales como detenciones en el proceso de molienda de la planta concentradora. El primer paso para comenzar con el proceso de armero es posicionar el deck inferior sobre chocos normalizados. Se debe tener presente la orientación de dicho deck, el cual debe estar convenientemente marcado en el sector de la alimentación y descarga. Dicha marca está en las vigas laterales. Además, el deck inferior difiere con el deck superior en su parte baja, por lo que se torna fundamental identificarlo previamente. Es fundamental realizar una limpieza profunda y minuciosa de las caras frontales y laterales del deck, para eliminar todo tipo de rastro de pintura, grasa o cualquier elemento que impida el acoplamiento perfecto entre las caras y las placas laterales. El próximo paso es posicionar el deck superior sobre el deck inferior, apoyando estos sobre chocos normalizados, teniendo siempre presente la orientación del mismo, asegurando de esta forma la correcta posición en relación a la alimentación y descarga. Posteriormente se posicionarán las placas laterales cuidando la orientación de estas. La base de los resortes principales de las placas laterales debe estar inclinada hacia la alimentación y opuesta a la descarga. Es fundamental en este paso realizar nuevamente una limpieza profunda de grasa, pintura o cualquier elemento que impida el acoplamiento de las zonas de contacto de las estructuras. Una vez eliminada la grasa o suciedad en las zonas de contacto, se procederá al prearmado, el cual consiste en realizar a través de pernos hexagonales grado 5 de 3/4 por 2,5 pulgadas. Una vez fijadas las placas laterales a los decks, se instalará la tapa trasera del deck inferior, con pernos grado 5 de 5/8 por 2 pulgadas. Tomando cuidado que la unión y la zona de contacto entre esta tapa y el deck inferior y las placas laterales sea perfecta para evitar filtraciones de pulpa y el cizalle de los pernos por excesivas separaciones. Instalación del frame. A continuación se presentará cómo se instala el frame. Primero, se debe limpiar cuidadosamente las zonas de contacto entre el frame y las placas laterales, eliminando cualquier tipo de suciedad, tales como la grasa y pintura o elementos que impidan el acoplamiento de estas estructuras. Cuando los componentes como placas laterales no son de un mismo proveedor, se puede encontrar soldaduras, las cuales deben ser rebajadas antes de la instalación del frame. El prearmado en la instalación del frame se realizará con pernos grado 5 de 3/4 por 3 pulgadas. Una vez instalado el frame, se comienza con el cambio de los pernos hexagonales instalados en el prearmado a los pernos hook. En primer lugar, se reemplazan los pernos ubicados entre las placas laterales y los decks superior e inferior, utilizando para esto pernos hook M16. Posteriormente, se reemplazan los pernos hexagonales en la unión del frame con las placas con pernos hook M20.
Una vez reemplazados los pernos del frame, se deben instalar los labios de descarga superior e inferior. Fundamental es realizar una profunda limpieza en las zonas de contacto, eliminando grasa, pintura o cualquier otro elemento que impida el perfecto acoplamiento entre estas estructuras. Para fijar los labios de descarga a las placas laterales, se utilizarán pernos Hook M12. Posteriormente, se instala una platina soldada en el deck inferior debajo del labio para sujetar el faldón de goma. Es el momento de cambiar los pernos utilizados en el prearmado de la tapa trasera. Se retiran los pernos hexagonales cambiándolos por pernos Hook M16. Realizando esto, se prepara el feedback limpiando las zonas de contacto con las placas laterales. Es fundamental que este elemento tenga una zona de contacto del 100% con las placas laterales para evitar cizalle y soltura de pernos. Finalmente, se instalan los pernos Hook M16 alrededor del feedback. Se instalan platinas para sostener el fuelle del arnero. Posteriormente, se instalan las guías de resorte exterior e interior, es decir, 13 unidades por soporte con pernos pasados de 3/4. Preparación del mecanismo vibratorio. El mecanismo motriz debe tener instalada la polea y el manguito del cardán. Verificar que en su base el mecanismo tenga su base correspondiente al frame del arnero. Se debe realizar una profunda limpieza en las zonas de contacto entre el mecanismo y el frame. En el mecanismo conducido también se debe verificar el calce de base con respecto al frame y se debe instalar el manguito para el cardán. Finalmente, se debe instalar la tapa del gorro US motor verificando que ésta sea la original. De existir dudas al respecto, se recomienda medir esta tapa antes de instalar. Para montar los mecanismos motriz y conducido, se utiliza 8 pernos de 2 1/4 por 8 pulgadas hilo fino grado 8 en cada mecanismo. Las tuercas se instalarán por parte de abajo del frame. Para el apriete se utiliza la llave del torque hidráulico modelo XL10, realizando esta labor en forma cruzada, aplicando una fuerza de 3.500 a 4.500 psi, logrando una elongación del perno de 14 a 15 milésimas de milímetro. Los mecanismos se comunican a través de un cardán, el que debe tener el mejor alineamiento. De no calzar la posición de los hoyos de los pernos del cardán con el manguito del mecanismo conducido, se debe reposicionar el portacruceta hasta realizar el calce para apernar el cardán. Se debe evitar el desplazamiento de los péndulos internos de los mecanismos. Finalmente, se instalará la protección del cardán con pernos de 5/8 por 1 pulgada de grado 5. El próximo paso es instalar los paneles y las sualderas en deck superior e inferior. Sellado del arnero. Para comenzar con el sellado del arnero, se instala el faldón de goma pegado sobre el fistbox, cubriendo los paneles ciegos sobre el deck superior. Luego se sellan los orificios para duchas del deck inferior, si los hubiera, ubicados en las placas laterales con goma Lynatec desde el interior del arnero. El próximo paso es sellar los labios superior e inferior con pasta Bulco. Para terminar el armado del arnero, se soldará el soporte para el sensor de movimiento de la polea en el mecanismo del lado motriz. Este se instala sobre el frame. Finalmente, se instala todo el sistema vibratorio sobre el carro del arnero, apoyándolo sobre los respectivos resortes.